Sientes que complacer a los demás te está agotando. Sabes que decirle sí a todo el mundo es muchas veces decirte que no a ti mismo. Poner límites no es un acto de egoísmo, es el primer paso para proteger tu paz mental y tu energía. Acompáñame en este episodio junto a la psicóloga clínica Sena Sleiman, quien nos ofrecerá algunas herramientas para poder decir que no sin sentir culpa. Yo soy José Abreu y esto es Sin Filtro, Sin Pena. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Sin Filtro y Sin Pena. Y hoy nos va a estar acompañando nuestra psicóloga clínica Sena Sleiman. Bienvenida, Sena. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Agradecido y complacido de tenerte acá, porque el tema que vamos a estar tocando hoy seguramente les va a hacer mella en muchos de ustedes, y es el por qué y el cómo aprender a decir que no, a poner esos límites que son sanos. Y lo primero que te quiero preguntar, Sena, es ¿cuál es la raíz del por qué a veces no sabemos decir que no? Nos cuesta decir que no. Bueno, qué buena pregunta. Lo estábamos hablando un poquito fuera del aire, el tema de poner límites está muy asociado a la necesidad de complacer, ¿ok? Si nos vamos a nuestros orígenes como adultos, como humanos, el humano es el único cachorro dependiente por naturaleza, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones un bebé aquí y lo dejas solo, el bebé no va a sobrevivir. Eso de pronto no pasa con otras especies. O sea, no sé si has visto, por ejemplo, el nacimiento de un elefante. Los elefantes nacen caminando, ¿sí? Un cachorrito, un perrito, un gatito, bueno, ellos caminan, buscan alimento, pueden hacer cosas por sí mismos. El humano, por el contrario, necesita de un otro desde el momento que nace. ¿Sí? El bebé llora y ya, él no es capaz de buscarse alimento o sustentarse por sí mismo. Entonces, de alguna manera aprendemos que si hay un otro del cual depende nuestra sobrevivencia, nosotros tenemos que complacer a ese otro. Y de ahí un poco viene el origen de toda esta dificultad luego para poder separarnos y ser un poco más independientes emocionalmente. O sea, que viene de la dependencia y la validación, esa necesidad de querer complacer, cuando muchas veces no queremos necesariamente ir a hacer, asistir. Si un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes, por ejemplo, muy comúnmente, perdón, es que eh, cuando vamos al colegio, sí, que estamos muy pequeños, recuerden cuando estaban yendo a primaria, preescolar, tú no dices, me estoy preparando académicamente para mi futuro, me estoy formando profesionalmente. Tú vas porque te lleva, vas por hacerle caso a mamá y papá. Te emocionas cuando te ponen una estrellita, cuando te portas bien, porque estás complaciendo a la maestra, a la mamá, porque se alegran por eso. Tú actúas en función de esa complacencia, no porque sepas que eso te va a hacer un bien en un futuro a mediano o largo plazo en tu vida, ¿ok? Entonces, bueno, un poco ya para irnos más hacia la adultez, ya en la adultez lo que toca es como, bueno, separarse de eso y decir, ya va, ¿y por qué tú estás estudiando esta carrera? ¿O por qué tú estás en este trabajo, no? Porque ahí entonces entra la elección propia. Podemos decir que de pronto ya cuando eliges una carrera universitaria o cuando eliges una profesión, un oficio, ya hay una elección propia, ¿no? Si hablamos de alguna etapa de la vida. Ya tú no, no voy a estudiar contaduría porque esto complace a mamá, aunque puede pasar y lo vemos. Me pasó. Yo estudié contaduría por complacer a mamá. Ajá, me leíste la mente. Yo estudié contaduría y me di cuenta en el camino, ya terminando la carrera, que no era lo que yo quería hacer. Y yo dije, yo voy a terminar una carrera y Y te cuenta. Y hay gente que lo hace conscientemente. Tipo, esto no es lo que yo quiero, voy a hacer esto para darle el título a mi mamá y luego hago otra cosa. O, es decir, hay muchos caminos, pero eso, el poder hacer esa diferencia es también poder hacerte cargo de las consecuencias, ¿no? Antes, eso, al principio es muy para complacer al otro y muchas veces, aunque seamos independientes económica o profesionalmente, sigue esa cosita, o sea, es decir, es normal, todos a ver, los seres humanos vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, tenemos que entendernos, tenemos que más o menos ceder y complacernos, entonces es difícil establecer justamente esa línea de hasta dónde yo quiero sí o no ceder
Porque una cosa es ceder con placer, que vendría siendo negociar. Una cosa es negociar porque, como bien lo expresas, vivimos en sociedad y muchas veces en el entorno laboral, en el entorno de la pareja, nos toca negociar cosas que son, en fin, para un bien común, ¿no? Sí, porque también, y ese es otro tema para otro episodio, pero también nos estamos yendo al otro extremo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, de no, yo no cedo nada, yo no negocio, yo no complazco, el que me venga a mover mi cosa, entonces no acepto nada, que eso también nos termina un poco aislando, ¿no? Pero hoy de lo que estamos hablando es como de esta necesidad de complacer constantemente, de otra vez me metí en este trabajo que no quiero, otra vez acepté este cliente que no me paga tanto, otra vez, este año sí iba a renunciar a X cosa y resulta que me comprometí un año más. Otra vez salí con esta persona que ya me di cuenta que no quiero ser su amiga o que ya me di cuenta que los planes, este plan no me cuadra, ¿no? Como someterse a ciertas situaciones simplemente por no saber decir que no o no complacer exactamente. ¿Y cuál es el primer paso para entender cuando estamos en esta situación que el no decir o el decir que no, no necesariamente nos va a llevar a, tener un rechazo o una falta de validación o a perder algo que nosotros estemos conservando o atesorando? Lo primero es entender exactamente lo contrario, ¿no? Porque una pregunta muy común que me hacen es, ¿cómo establezco límites sin generar incomodidad? Que es otra cosa que cuando empiezas a establecer límites genera un rechazo de la otra persona, que tampoco debería ser. Eso es lo primero que hay que entender, que va a generar incomodidad y que puede o no generar un rechazo. Pero esa es la primera renuncia que hay que hacer en todo esto. Es decir, porque estábamos hablando, o sea, porque si íbamos a hablar de límites, estamos hablando de complacer, porque poner límites es poder renunciar a la idea de complacer. Es decir, ¿cómo yo hago para decirle que no a esta persona sin que se incomode, sabiendo que se puede incomodar y que está en todo su derecho? Un ejemplo que yo siempre pongo en este tema es el tema de las contraseñas para entrar al banco o de las llaves para entrar a casa. Tú, cualquier manojo de llaves que tú agarres de alguien, al menos aquí en Venezuela, en Caracas, son 3 llaves mínimo. Mínimo un botón, una llave, una multilock, ok. Sería mucho más fácil entrar a casa haciendo así, pácata, o sea, dándole a una manilla y entrando a la puerta. Pero cargamos 3 y 4 llaves, ¿verdad? Y tenemos que marcar aquí y llamar para que te abran y el vigilante y se me quedó la llave y ¿cómo hacemos? Esas llaves garantizan mi seguridad. Lo mismo con la contraseña del banco. Sería muy fácil poner banco.com y ya estoy viendo todas mis cuentas. Pero cada vez que tú entras al banco empiezan la clave, la contraseña, el número que te mandamos, el dibujo, la cosa. ¿Por qué? Porque eso garantiza tu seguridad. Es decir, los límites son incómodos, pero son la medida de proteger nuestra seguridad y nuestro bienestar emocional. No hay forma de que sean cómodos. Siempre va a generar una incomodidad, queramos o no queramos. Tanto en nosotros como en la otra persona, porque no es fácil tampoco decir, mira, no quiero, mira, esto me molesta, mira. Sobre todo cuando se trata de personas que son cercanas, que tú dices, bueno, este es mi mamá, es mi pareja, es mi hermano, que tú dices, Y los vínculos donde más se transgreden los límites, precisamente. ¿y cómo no, cómo diferenciar que no es una actitud egoísta, sino, bueno, yo estoy diciendo que no porque tengo razones para decir que no, porque esto me afecta emocionalmente, porque me afecta económicamente, por la razón que sea, o porque simplemente no quiero, y no entender que no es una actitud egoísta, sino una actitud en la que estás poniendo un límite sano? Bueno, porque nos inculcan pensan como con la idea de que pensar en nosotros en primer lugar es egoísta. Pero no hay forma de pensar en otros si no piensas en ti en primer lugar. Y siempre pongo el ejemplo de la mamá con el bebé, ¿sí? Em, una mamá que no se, o sea, volviendo al bebé cachorro súper dependiente, ese bebé necesita de esta señora para sobrevivir, necesita de que lo alimente, ¿ok? Pero si esta mamá no se está alimentando, es imposible que amamante al bebé. O sea, una mamá que no está durmiendo, que no está yendo al baño a hacer pipí, que no está teniendo a alguien que la contenga emocionalmente, que no tenga otra cosa separada del bebé, no va a poder alentar a este bebé tampoco.
Entonces, es un ejemplo muy extremo, pero es una manera muy buena de ver que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo no me cuido primero a mí, ¿cómo voy a cuidar a otra persona? Es una consecuencia directa, o sea, empieza en primera persona por nosotros para poder... si no te quieres tú, no puedes querer a nadie más, tan sencillo como eso. Sí, es más como esto, o sea, ¿cómo das algo que no tienes? ¿No? Por ejemplo, he visto en casos de pacientes que, mira, tengo que apoyar económicamente a mi familia. Ok, ¿y cómo es ese apoyo? Bueno, yo doy. Ajá, pero ¿cuánto das mensualmente? ¿Cuánto porcentaje de tus ingresos? No, es que no lo sé. Y además si estás en la capacidad de darlo, porque muchas veces ocurre que no estás en la capacidad de darlo, pero por sentir un compromiso de extralimitas tus propias capacidades. Y ahí es donde, indistintamente, en este caso estamos hablando del tema económico, pero puede ser también el tema emocional, empiezas a sentir una carga. Es que cuando hablamos del tema económico hablamos de todo, porque la economía son los recursos y los recursos puede ser el dinero, pero también es lo afectivo, también es la energía que yo le dedico a algo. Entonces, si yo estoy dando, o sea, por ejemplo, mi familia me llama y yo le doy para el carro, la comida, el odontólogo, el médico, no sé qué, y no sé cuánto estoy dando, ¿cómo tú estás garantizando tu propia sobrevivencia? Y si tú no garantizas tu propia sobrevivencia, entonces, por más que tú o sea, va a terminar siendo un sacrificio, o sea, me sacrifico, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, si tú no sobrevives, ¿cómo sigues ayudando incluso a esta familia? ¿Me explico? Claro, como psicóloga te ha tocado este, algún paciente que poniéndole tú las cartas sobre la mesa, mira, esto es lo que sucede, aún así sigue renuente y cómo lidiar en esos casos en donde a lo mejor otro miembro de la familia tiene identificado, mira, pero es que no puedes decirle a todo que sí. Y esa persona sigue empeñado en no poner los límites. ¿Te ha tocado lidiar con esos casos Supongamos que otro miembro de la familia se pertenece. Supongamos, yo soy tu primo y sé que estás poniendo más de lo que puedes dar. Y yo me doy cuenta y te lo hago saber. Honestamente, eso no suele pasar. Tú como paciente, tú como profesional que te das cuenta, ¿te ha tocado algún paciente que diga, no, mira, Esto no suele pasar porque la verdad es que cuando las personas vamos a terapia, porque bueno, yo también voy a terapia, uno lleva sus propios síntomas y de alguna manera uno es el paciente identificado de la familia. ¿Qué quiere decir esto? La familia también tiene una dinámica y también tiene unos síntomas. Y a veces esos síntomas están puestos en una persona que es la que logra reconocerlos, explotar y pedirle ayuda. Entonces, más bien lo que suele suceder muchas veces, y esto es muy común, y no solo me ha pasado a mí como psicólogo, es que cuando tú empiezas a trabajar con un paciente y este paciente empieza a reconocer y establecer ciertos límites, entonces la familia se molesta. O sea, la familia genera una resistencia. Bueno, es que tú desde que estás con este psicólogo, tú no quieres ayudar a nadie. Bueno, es que tú desde que estás en terapia te volviste egoísta. comienza el Por rechazo? esa es la lectura que se hace de estas cosas. Sobre todo porque yo creo que estamos en un país donde la dinámica familiar suele ser de mucha dependencia. De mucha, bueno, la mamá que hace lo que la abuela dice porque la mamá y la abuela no se separaron y ahora los hijos tienen que hacer lo que la mamá y la abuela, ¿sabes? Y eso va de generación en generación. Y se va repitiendo hasta que alguien entonces hace el síntoma y acude al terapia. Entendí. Exactamente. Y ahora voy a buscar ayuda. ¿Cuáles son las características principales de alguien que no sabe decir que no y que a lo mejor no lo tiene identificado? Bueno, es que creo que ahí está todo en el nombre, no sé decir que no. Hay una cosa, hay una frase que se repite mucho que es, quiero evitar conflicto. Y yo le pregunto, ¿y dónde está el conflicto? O sea, Puede ser esa una excusa simplemente, una autoexcusa. sí, pero al final es como el conflicto está. Es decir, yo no es que ando por la vida agarrando a la gente a la calle y que, mira, dile que no a tu jefe tú, ¿no? O sea, yo estoy trabajando con personas que tienen un malestar. Entonces, cuando ya tú tienes un malestar, ya está el conflicto. ¿Sí? No, es que no quiero un conflicto con mi jefe. Claro, pero ya está el conflicto. Te has enfermado no sé cuántas veces, no estás pidiendo vacaciones, resulta que trabajas horas extra o tienes no sé cuántos cargos, pero ganando lo mismo. Ya hay un malestar. ¿Me explico? O sea, ya el conflicto está. Que el conflicto no es con el jefe, chévere, pero te lo estás tragando tú. Por eso decía lo de que los límites siempre generan incomodidad en uno o en el otro o en la dinámica. Y cuanto a esos límites, por ejemplo, porque puede ser tomando el caso del jefe y el empleado.
cuando ocurre que el empleado tiene claro que que necesita poner límites, pero hay condiciones que no le permiten poner el límite como él quisiera, bien sea económica, porque bueno, si yo digo esto, me pueden votar, o si yo digo esto, no voy a ascender al cargo que yo quiero, o si yo digo esto, eso también se convierte como en una carga consciente, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una situación de dependencia, ¿no? Literalmente en cuanto a lo económico, ¿no? Yo dependo de esta persona para tener mis ingresos, por ejemplo. Y ahí lo que hay que hacer es, bueno, como el mejor acuerdo que le funcione a la persona. Por ejemplo, en estos días, en una charla justamente hablando de límites, me preguntaban, ¿cómo poner límites si mi jefe me escribe a tal hora de la noche? Y a veces, y yo les decía, a veces los límites no es solo sentarnos a tener una conversación súper asertiva donde yo, empleada, te hago saber a ti que el horario de trabajo recuerda tal y tal cosa, sino se pueden establecer límites en el acto. ¿Qué quiere decir esto? Tú me escribes a mí a las 3 de la mañana. Hola, Cena, vamos a grabar el podcast, no sé qué. Eh, bueno, yo lo puedo leer a las 3 de la mañana si me da la gana, pero yo tengo la opción de decir, yo le voy a responder a él en un horario que yo considere que es un horario prudente para eso. Entonces, cuando yo te respondo a ti a las 8 de la mañana, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, no, ayer estaba dormida, o simplemente te respondo a esa hora, bueno, tú vas a ir entendiendo que ese es el horario, ¿ok? Ah, si tú necesitas a alguien que grabe o que te responda a las 3 4 de la mañana, bueno, probablemente eventualmente el vínculo se va a romper, digamos, ¿no? Porque bueno, yo no estoy dispuesta a eso. En el caso de los trabajos, tú puedes decir, mira, este trabajo a mí me desgasta en este y este sentido, pero yo dependo de él para pagar mis cuentas. Entonces, bueno, ahí se puede evaluar, bueno, ¿qué otras opciones tienes? Puedes buscar otro trabajo, bueno, qué cosas sí puedes ceder y qué cosas no. O sea, más como una negociación con uno mismo. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si tú no le contestas a este jefe a las 3 de la mañana? No, y me pasó hace poco con una paciente que me decía, es que estoy haciendo el cargo de 3 personas y me da mucho miedo que me voten. Y yo le decía, ¿y tú crees que te van a votar si estás haciendo el cargo de 3 personas? ¿No? Entonces también es como, no necesariamente, y se lo digo a mis pacientes, o sea, no es que te estoy diciendo mañana te paras y renuncias y te quedas en la calle, pero es como, bueno, ¿qué de esto yo, o sea, qué puedo hacer yo con esta situación para sentirme mejor conmigo mismo? Y que no sea que yo me sienta todo el tiempo que me tengo que sacrificar, porque también ese es muchas veces el discurso. Yo me sacrifico por el otro y es como, bueno, ¿y qué significa eso, no? Y hasta donde es correcto caer en ese sacrificio por el otro. O sea, que la conversación tiene que comenzar, así como dice el eslogan, más que un podcast, es una conversación pendiente con uno mismo. Esa conversación o ese primer acercamiento para eliminar el conflicto tiene que partir de identificar cuál es mi comodidad y tener claro el panorama de todas las posibles acciones que van a ocurrir si yo tomo X o Y decisión de poner un límite. Sí, de saber, bueno, sí, yo acepto este jefe que me escribe a toda hora, no sé qué, pero bueno, yo cumplo con mi horario, yo no respondo después de tal hora, o yo acepto esto, pero no acepto esto, no me lo tomo personal. Y con el tema del sacrificio, yo no sé si aquí nos estamos saliendo un poquito del tema, pero me parece importante hablar un poco de la relación, del vínculo con las madres, del vínculo madre-hijo. Porque también hay un discurso muy común, he escuchado que es un discurso latinoamericano, no sé, no generalizaría tanto, pero puede ser que es como yo me sacrifiqué por ti. Yo te cargué 9 meses en esta barriga, yo hice todo esto, ¿no? Entonces hay siempre como un tema culposo en relación con la maternidad y con la relación con la mamá, de bueno, yo lo tengo que hacer porque esta mujer o estas personas me dieron la vida, ¿no? Y la verdad es que esa es otra renuncia que hay que hacer, que es que sí, todos entramos a la vida en deuda. O sea, nuestros padres nos dieron la vida. ¿Ok? Pero ¿quién aquí solicitó la vida? Eso es una pregunta bastante importante. Nadie. Nadie eligió nacer, ¿ok? Nadie fue por mango y dijo, yo me voy a endeudar con la vida, ajá, un crédito, lo voy a pagar en cuántas cuotas. Nadie hizo eso. Entonces, es importante entender que la vida es una deuda en sí misma impagable
Y una vez hice una publicación sobre esto en Instagram y la gente lo entendió así como todo lo contrario, como, exacto, es impagable, le debo a mi mamá. Y es como que no, precisamente es impagable. Tú no la adquiriste conscientemente, tú no la escogiste y no hay, o sea, si yo te pregunto cuánto vale la vida, dame un monto, es invaluable. Entonces no se puede pagar. Entonces muchas gracias mamá, muchas gracias papá, les agradezco mucho que me hayan dado la vida, haré lo posible por retribuir lo que yo considero por agradecer más que retribuir, porque no se puede retribuir tampoco, o sea, yo no te puedo devolver la vida, o sea, Un riñón, el hígado, pero hay emociones que se tienen. un tema amplio bastante. Pero, bueno, muchas gracias, pero esto yo no lo elegí, tú decidiste tener un hijo, que ahí también podemos entrar en otro tema para otro episodio, pero porque si no estamos toda la vida pagando una cosa que es impagable. Y es ahí, y muchas veces las personas o nosotros nos sentimos con esa deuda, y decimos, pero bueno, pero es que es mi mamá, o es mi hermano, o es mi tía, y nos cuesta a veces decir, pero es que es la sangre, tengo que ayudarlo, aun cuando humanamente no sea posible por las condiciones o las razones que sean. Exactamente. O sea, es que no es posible, no es posible pagarlo. Es como si yo te dijera, mira, te regalo un carro. Ah, chévere. Y entonces, por otro lado, estoy, chamo, pero llévame para el aeropuerto, mira, pero agárrame aquí, mira, ¿hasta cuándo? O sea, era más barato pagar el carro, me explico, que esta cosa que es como infinita, ¿no? Y el tema de que es la sangre también es importante porque es como, bueno, como es la sangre, como es la familia, no, los límites se entienden como falta de afecto. No, los límites son la llave de la casa. O sea, el hecho de que, no sé, yo vivo en un lugar seguro, o yo vivo con mi familia, o yo vivo, no quiere decir que yo ande desnuda por la casa con la puerta y las ventanas abiertas. Y no, o sea, hay un tema de que cada cosa va en su lugar y cada cosa requiere una protección y ya. Y no quiere decir que no, que te quiera más o menos por eso, que también pasa mucho en la pareja. No, esto de que em, hay dos cosas que pasan en la pareja. Uno, que los límites se pueden entender como falta de afecto y que también yo siempre les digo, la confianza requiere incertidumbre. Es decir, si yo ahorita te pregunto, ahorita en este momento, ¿dónde está tu pareja? No, la tengo en el bolsillo. Yo confío mucho en él. Aquí está en mi bolsillo metido. No, si confías en él, mira, yo ahora no sé dónde está, pero yo asumo que, que está trabajando. O sea, él me dijo que está trabajando y yo confío. No lo sé, por eso tengo que confiar. Si tuviese la certeza, no existe la confianza. Entonces, lo digo por este tema de los límites, ¿no? No, que nosotros nos revisamos el teléfono, o que nosotros estamos juntos todo el tiempo, o que, no, ¿cómo es eso que tú vas a ir solo con tus amigos o sola con tus amigos? Es como, bueno, una pareja, digamos, donde se respetan los límites del otro, también habla de un afecto, pero confundimos como que los límites como falta de afecto, ¿me explico? Lo que hay ahí, eso ocurre también tanto en la pareja como en la familia, que Claro. estás comentando anteriormente, y ahí es donde nosotros empezamos a tener como esas pequeñas carguitas innecesarias. Y un día te digo, imagínate, tanto pareja, amigo, hermano, mamá, hijo, lo que sea. Mira, hoy no quiero verte. O sea, hoy quiero, mira, ¿quieres venir vamos al cine? No, hoy no tengo ganas, quiero estar sola, por ejemplo, o solo, o lo que sea, o quiero hacer otra cosa. Se entiende como que yo no te quiero a ti. Y en realidad es como que no, hoy tengo otra necesidad distinta a la tuya. Y no necesariamente es un no me interesas, es un hoy me intereso yo por encima de el plan que tú me estás ofreciendo. Y viceversa. Y a veces pasa también que eso también tiene que entenderlo la otra persona. Eso tiene que entenderlo que no es un rechazo. Claro, pero ahí entramos a otra renuncia. ¿Por qué? Porque yo con mis pacientes, o sea, si tú es muy común que los pacientes pregunten, ¿y cómo hago para que la otra persona lo entienda? Mira, no sabemos si lo va a entender. Porque, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Tú y yo aquí en este espacio, en este consultorio, no vamos a hacer que la otra persona lo entienda. Lo que podemos hacer es que tú lo entiendas. Que son dos, que es la clave. O sea, porque yo te puedo decir, mira, hoy no tengo ganas de ir al cine, me voy a quedar en mi casa y ya. Y para mí no significa, no te quiero, vamos a terminar la relación, ya no somos tu pareja, ni tu hijo, ni tu hermano. No. Es simplemente, hoy necesito X, está en mi casa echado descansando, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, si la otra persona lo entiende o no lo entiende, ya veremos. Pero lo tienes que entender tú, porque si no, ahí entonces se engancha y eso, Desde tu
perspectiva como psicóloga, ¿es más fácil de lo que creemos el poner límites? O sea, en el acto, en cuanto al Como a la hora de comodidad. ejecutarlo. Sí, bueno, es una conversación que puede ser muy aparentemente sencilla, pero la verdad es que es muy difícil. Por eso es que tenemos un rato hablando de esto. Por eso es que sale tanto en la terapia. O sea, cuesta. O sea, cuesta y fíjate que te estoy hablando de renuncias, de muchas renuncias que hay que hacer en este proceso, que las renuncias son pérdidas, son duelos. O sea, es entender no tengo por qué complacer a mamá o a papá, o muchas veces el origen es ahí. O sea, luego esa relación con mamá o papá se traslada a todos los otros vínculos, pero es no tengo por qué complacer, puedo tolerar que el otro se moleste. Pasa muchas veces en la pareja, ¿no? Que es como eh, el tema de las diferencias, cómo poder tolerar las diferencias, que no sentimos lo mismo, que no tenemos las mismas necesidades y que no tiene por qué ser así. ¿No? Eso de que de pronto hoy uno de la pareja quiere ir al cine y el otro no. ¿Y qué pasa si uno va al cine y el otro se queda descansando? Si no hay ese amorochamiento constante, que no significa otra cosa que simplemente hay dos individualidades que también tienen que entrar a todo Vida y que no tiene nada que ver con que nos vamos a separar ni nada, simplemente hoy tenemos necesidades distintas. y ya. Por eso te comentaba, a veces puede ser más sencillo de lo que parece, pero en nuestra cabeza lo masificamos. O sea, puede ser más digerible, más viable, más rápido, más práctico. Sí, también tiene que ver mucho con la crianza, es decir, esto que te decía, cuando tú tienes toda la vida escuchando yo te cargué y tú me debes y yo me sacrifiqué, mamás que reclaman muy indirectamente, tipo, es que yo no volví a hacer mi vida por ustedes, yo no me volví a casar por ustedes, yo dejé los estudios por ustedes, ¿sabes? O sea, hay una carga importante, por eso es tan importante el autoconocimiento, conocer la propia historia de cada uno, de dónde viene todo esto que yo siento. Y en esto de la crianza me refería a, bueno, cómo escuchar cuando los niños dicen no. Y sí, hay una etapa de berrinche de que todo es no, 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 estoy aprendiendo dónde el límite, pero bueno, mira, esto te gusta, esto no te, o sea, dentro, y no es que el niño va a hacer lo que quiera, tiene que haber una norma, tiene que haber unos límites que también vengan de afuera, porque también el exceso de, no, él hace lo que quiere y él explora y él decide si va o no al colegio, tampoco le enseña límites al niño. O sea, tienen que haber límites en casa, pero también es que el niño pueda establecer ciertos límites. Y generalmente eso, o sea, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero con el tema de la comida, bueno, te lo comes todo. ¿Qué te están diciendo? O sea, te comes todo aunque ya estés lleno, por ejemplo. Es como que esto del exceso, esto de que me tengo que tragar todo lo que viene de la otra persona. No. Si te sirven algo en casa ajena, te lo comes porque sabes, como que... O cuando te pelaban los ojos, acostado en casa de alguien. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo le enseñamos también, cómo nos enseñan desde pequeños a establecer límites? A que, mira, hasta aquí llego yo, esto no me gusta, esto sí me gusta. Eso también es importante. Fíjate que eso que comentabas de la crianza es súper importante, porque generaciones pasadas, capaz como donde fuiste criada tú, que capaz es la misma generación donde fui criado yo, eso era como muy evidente, ¿no? El te lo comes todo, el tienes que hacer esto, el para allá, el yo te di la vida, yo, tú, ta, Yo decido porque yo soy tu mamá. pero más para acá, las nuevas generaciones de padres están como un poco más abiertos, también hay mucha más información, hay canales, o sea, la información está a la mano y hay mucha gente hablando sobre todo este tipo de temas y otros temas que tienen que ver con crianza asertiva y crianza responsable. Sin embargo, ¿consideras que es importante para el que quiera ser papá, para el que esté criando un hijo pequeño, para el que esté a cargo de una vida ahorita, una vida, llámese un niño, este, inculcar desde pequeño que no necesariamente hay una corresponsabilidad o esa deuda conmigo? O sea, ¿lo crees Y asertivo? eso se dice, o sea, eso no es que se lo explica así como tú lo acabas de decir. O sea, no es que, hola hijo, mira, tú no estás en deuda conmigo porque te di la vida. No, yo creo que justamente Es con las acciones. claro, con la gente y evitando. De hecho, ahora hay un discurso también que me llama mucho la atención, que es de las madres deseantes, ¿no? O sea, cuando mamá te dice, bueno, mira, yo tengo un trabajo y me voy de viaje por trabajo y no me voy a poder ir a X cosa que es importante para ti. Para unos eso suena como una madre desnaturalizada. Total. Ahora, joder, no voy a ir al acto del Día de las Madres. Es como, no voy al acto, pero voy a estar de viaje. Es como, bueno, también el niño aprende creciendo, claro, mamá tiene otras cosas que desea aparte de mí, ¿no? Y no quiere decir que no me quiera, no.
También es el tema de que los niños puedan entender que su valor no viene dado por esa complacencia, ¿no? Es decir, tú eres bueno y eres responsable y eres no sé qué por estas cosas que tú haces, por cómo eres tú, no por lo que me gusta o me disgusta a mí como papá. Porque ahí también hay una confusión que es lo que nos termina haciendo que seamos adultos más o menos complacientes. ¿Me explico? Sí, Que es como que lo que está bien no es que yo hice esto que a mí me dio satisfacción, sino que él está contento con lo que yo hice. Ajá, ¿y tú estás contento? ¿qué pasa? Fíjate que eso que acabas de decir ahorita, yo lo comencé a para los que no saben, yo tengo un bebé de 10 años, en estos días fue el acto de Navidad, ¿no? Y yo soy como muy crítico en las cosas. Y yo decía, una de las cosas que yo digo inicialmente es que la educación tiene que cambiar. Estamos en un modelo educativo arcaico en donde hay un montón de cosas nuevas que se están viviendo en el mundo y que nuestros niños no están aprendiendo en la escuela. Pero ese no es el tema. Yo veía a los niños en el acto, del 100% de los niños, el 10% estaba conforme con el acto que estaba presentando. Yo supongo que el otro 90% estaba complaciendo o a la mamá o a la maestra o a algo porque se notaba la incomodidad al estar. Y esa incomodidad no se nota en que el niño está con la cara amargada, se nota que lo está haciendo sin ganas, se nota en que está distraído, se nota en que quiere salir rápido de lo que está haciendo. Y eso también es parte responsabilidad de la escuela, del entorno educativo, identificar esos no y no forzar a nuestros niños a hacer cosas que realmente no quieren hacer y que realmente no son necesarias. Claro, ese ya es otro tema aparte que te tiene que hacer el mundo. Claro, pero, o sea, a ver, los niños también tienen que aprender, los niños, la gente en general, bueno, que en la vida no hace cosas que no le gustan. Esto lo he hablado mucho, yo tengo muchos pacientes jóvenes y hay como esta idea de mi pasión, ¿no? El trabajo que me apasiona, que es eso que todo, no, no todo te va a gustar, ni siquiera en el trabajo que más te apasiona. O sea, a ti te puede gustar mucho grabar este podcast, por ejemplo, pero hay un montón de cosas que estoy segura que implica que no te gusta y son parte de lo que toca hacer para hacer lo que te gusta. Entonces, lo del acto, te digo, o sea, como otro tema que podemos debatir de, bueno, es necesario, no es necesario, cómo se hace para que a ellos les guste más, cómo se les motiva. Pero sí, los niños también tienen que aprender que hay cosas que no nos gusta, que tenemos que hacer, pero que no, sin que se vuelva un tema de lealtad y de que a mí esto no me complace o sí me complace. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente, sino no que vaya implícita el concepto de la negociación desde el principio. O sea, por ejemplo, yo he trabajado con adolescentes y la verdad es que trabajo más que todo con adultos, pero que me dicen, ¿qué ladilla el colegio? Y de verdad mi respuesta más sincera es, ¿qué ladilla el colegio? Pero tienes que pasar por el colegio para eso, otra cosa que quieres hacer después. O sea, como poder ser sincero con los niños en ese sentido. De, bueno, sí, esto que es fastidioso también lo tenemos que hacer. Y no es porque yo soy tu mamá, porque yo lo digo, porque yo me sacrifiqué por ti. Es distinto, ¿me explico? Quizás ahí el problema estaría en cómo comunicamos. El hay que hacerlo, que es como tú le decías, hay que hacerlo porque, bueno, papi, tienes que pasar por este proceso porque quiere, porque sí, porque no, a ti te gustará, al otro no le gustará, X, Y, Z, a decirlo, bueno, tienes que hacerlo porque sí, y ya. Porque ya hay como un tema impositivo y puede ser malinterpretado. Y hay momentos donde el papá tiene que decir, porque sí, lo escuchaba en estos días en un programa de radio, no me acuerdo cuál era el especialista, pero con la hora del sueño. No, es que él no, un niño pequeño, de 5 o sea, él no se quiso acostar temprano. Claro que no se quiso acostar temprano, porque tiene una pantalla, porque él no tiene la percepción del largo plazo en su cabeza y porque tú le estás pidiendo una función muy adulta. El que tiene que decir, te acuestas a esta hora y porque sí, se acabó la tablet, soy yo. O sea, soy el adulto, soy el que puede hacer eso. El niño no va a pensar mañana voy a estar trasnochado, no me voy a poder parar. Y a veces también le estamos pidiendo funciones adultas a los niños que no tienen, el cerebro no tiene esa capacidad. Quitita en ese momento de su exacto. Es poder decirle, mira, no, aquí se acabó y punto, porque yo lo digo porque te acuestas a dormir. Y tú sabes que lo estás haciendo para el bienestar de él, pero no es para complacerte a ti. Más bien lo que te complace a ti es déjale la tabla y que se acueste cuando quiera. Entonces ahí también es distinto. Cuándo es el momento de buscar ayuda y cómo desde la plataforma de Si Confío, desde ese espacio que tú abres de consultas online,
podemos acceder a encontrar esa ayuda? Mira, yo digo que siempre es un buen momento para conocerse uno mismo y ver qué puedes trabajar, ¿no? Pero sobre todo con este tema, cuando sientes que una y otra vez terminas en situaciones donde no quieres estar, donde eso, terminas haciendo trabajo de más, varios pacientes lo han comentado, es que yo descanso cuando me enfermo, ¿no? Cuando sientes que no puedes elegir el descanso consciente y activamente, cuando eso, tienes un jefe con el que peleas todos los días o aunque sea que peleas en tu cabeza, ¿no? Que no lo llevas al acto. ¿Qué te lo imaginas? Es que cuando llegue le voy a decir esto, coño, otra vez, ta, ta, ta. Solo terminas en estas situaciones en las que sientes que no puedes decir que no, porque la gente sabe cuando no, cuando es complaciente y no puede decir que no. Entonces, bueno, sientes un buen momento para comenzar la terapia. Me pueden contactar por Instagram para agendar una cita y también pueden ver parte de las publicaciones que ponemos ahí, que a veces ponemos como algunas pildoritas de información por ahí. Ser complaciente no siempre es la mejor opción. Y poner límites no es siempre ser mala persona. Es que ser complaciente, que lo hablábamos por el aire, es imposible. O sea, y esto se lo digo a mis pacientes siempre, no existe persona, deidad, personaje, lo que sea, en el mundo que complazca a toda la humanidad. Desde Jesucristo hasta Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, todos pueden tener a la mitad del mundo amándolos y a la otra mitad odiándolos. Entonces, querer complacer a todo el mundo al mismo tiempo es imposible. Por lo tanto, es una tarea que va a terminar en frustración. Y muchas veces, incluso si estás complaciendo a la gente a tu alrededor, hay alguien que está no siendo complacido, que muchas veces puede ser tú mismo. Es lo peor en dado caso, ¿no? En dado caso de sentirte no complacido tú, todo lo demás va a estar un poco como mal. ¿Cuál sería esa herramienta, estrategia, consejo que puedes darle a una persona que ya tiene identificado o que por lo menos siente que debe frenar ese tipo de comportamientos para que pueda encontrar una posible luz, una posible solución a esta conducta? Wow, una sola, no sé, yo creo que ya las dimos a lo largo del episodio, pero creo que la pregunta es, ¿esto me hace feliz? O sea, esa pregunta constantemente. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y esto me hace feliz. Si la respuesta es no, ya sabe Bien, ver. a dónde irla. Si la respuesta es sí, entonces busque otro tipo de soluciones. Es que este tema es de verdad sumamente aplicable a muchos espacios. Pasa en las relaciones de pareja, pasa en el ambiente laboral, pasa en la familia, como ya lo dijimos, pasa en las relaciones padre-hijo, pasa en todas las relaciones y no sabemos o no nos enseñaron a decir que no o a poner límites sanos. Y crecemos con esta cantidad de malestares innecesarios. Por eso te preguntaba hace rato que si realmente es difícil o es más fácil de lo que creemos. Capaz con una educación en la que desde un principio entendamos que no hay que cumplir ciertas lealtades solamente por satisfacer a una o a otra persona o a un grupo, pudiésemos crecer ya como con adultos con un poco más de centro y responsabilidad y sobre todo un poco más de paz mental. Fíjate que lo dicen mucho, por ejemplo, si alguien dice, no sé si quiero tener hijos o no voy a tener hijos, ¿y quién te va a cuidar cuando seas grande, no? Como que uno tiene hijos para que, o sea, ya desde esa concepción de la maternidad hay una cosa de codependencia que, bueno, va marcando cómo nos vinculamos. Sena, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que estas píldoras, estos tips, estos momentos claves en los que ella ha dado ciertas soluciones sirvan para todas esas personas que aún no han encontrado la vía para aprender a poner límites y puedan adquirir un poco más de paz, un poco más de bienestar, un poco más de tranquilidad, bien sea en el hogar, bien sea en el empleo, bien sea con las relaciones familiares o de amistades. Pueden contactarte a través de Si confío con P al principio como psicología. @siconfío. Esto fue otro episodio de Sin Filtro, Sin Pena. Gracias por acompañarnos, Ana, por darnos un poco más de tu sapiencia, un poco de tu conocimiento y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Sin Filtro, Sin Pena es grabado en Ambiente Arrebol, bajo la producción de Ja Producciones.